Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver lo siguiente. Tengo un NodeMQ ESP8266, tengo un sensor de temperatura y humedad que es el DHT11 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir la humedad con esto, se la vamos a pasar al NodeMQ y a través del ESP8266 que tiene conexión Wi-Fi, va a registrar los datos en un servidor web que lo vamos a crear también, que va a estar desarrollado en PHP. Entonces, estos datos van a ser enviados a su servidor de PHP, quien los va a almacenar en una base de datos. O sea, ¿cuál es el resultado de esto? Que mide la temperatura y lo guarde en una base de datos MySQL. Bueno, pasemos a la pantalla que vamos a arrancar con el sitio web, así les muestro cómo se hace. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener instalado en nuestra computadora un servidor web. En mi caso ya tengo instalado SAMP. Entonces voy a inicializar el servicio de Apache y el servicio de MySQL. Una vez hecho esto, si yo escribo localhost, ya me muestra que tengo SAMP funcionando, o sea, tanto Apache como MySQL. Entonces vamos a crear una carpeta para el proyecto. Si usan SAMP, vamos a disco C, SAMP htdocs y aquí dentro creamos la carpeta con el nombre del proyecto. Acá por ejemplo le vamos a poner tutorial SP8266. Bueno, entonces ahora sí vamos al navegador web y acá ponemos localhost barra tutorial, siempre respetando mayúsculas y minúsculas, 8266. Acá tenemos el directorio que acabamos de crear. Entonces, por ejemplo, si creamos el archivo index.php y lo abrimos con el editor que más le gusta a ustedes, en este caso Sublime, abro código PHP, cierro el código, guardo y si actualizo la página, voy a ver que ya está creado y funcionando nuestro sitio web. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Vamos a poner localhost barra phpMyAdmin y vamos a nueva. Acá le ponemos el nombre de la base de datos, por ejemplo, tutorial, y le ponemos UTF-8 General CI. Bueno, una vez hecho esto, le damos al botón crear y nuestra base de datos ya fue creada. Nosotros vamos a crear una sola tabla que le vamos a llamar datos, que tenga 3 columnas, a las cuales le vamos a poner, por ejemplo, la fecha, temperatura y humedad. Son los 3 datos que nos interesa medir. La temperatura es un tipo float, la humedad también es de tipo float, y la fecha puede ser date o puede ser int, depende del formato que usen. Nosotros la vamos a dejar como int porque vamos a usar el formato de Unix. Entonces ya tenemos nuestra base de datos creada, que si vamos a ver la estructura, tiene fecha, temperatura y humedad. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que yo, cuando ejecute este sitio web, y acá detrás de la barra ponga, por ejemplo, index.php barra signo de pregunta y ponga, por ejemplo, temperatura igual a 20.5 y humedad igual a 45,8. Quiero que agarre el valor de temperatura, el valor de humedad, obtenga la fecha actual y me genere un nuevo registro en la base de datos, que ahora está vacía, pero acá me debería aparecer la fecha actual, la temperatura y la humedad.
Entonces programemos esto. ¿Cómo se hace? Vamos al código. Tenemos, hay una forma que es de obtener los parámetros que se llama de tipo get. Si nosotros, por ejemplo, ponemos en PHP, definimos la variable temperatura, y le decimos que va a ser igual a get, así peso y un bajo get, y acá le ponemos el nombre de la variable que recibimos por URL, en este caso temp. Le ponemos temp. ¿Qué hace? Obtiene el valor de la variable temp que se mandó mediante la dirección URL y la almacena en temperatura. Lo mismo lo podemos hacer con humedad. Ponemos humedad y acá le ponemos Está acá dentro de la variable y lo guardo en la variable humedad. Ahora lo que vamos a hacer, simplemente vamos a mostrar estos datos por pantalla. Por ejemplo, voy a escribir la temperatura es 2 puntos y acá voy a poner la variable temperatura. La humedad es y el valor de humedad. Con BR hacemos salto en línea. Bueno, veamos cómo funciona esto. Si ahora yo pongo int de PHP, temperatura igual a 20,5 y humedad 45,8 y aprieto Enter, fíjense, me dice la temperatura es 20,5 y la humedad es 45,8. Bien, ya tenemos los datos en PHP. Ahora nos falta un paso que es guardarlo en nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, volvemos a nuestro IDE de programación y empezamos a programar la conexión de la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable nuestro usuario, que en este caso, en mi caso es root, y todos los que usan SAMP y tienen la configuración por defecto, también va a ser root. Luego vamos a escribir nuestra contraseña, que en SAMP por defecto también viene la contraseña vacía, sin clave. Luego definimos nuestro servidor, también va a ser localhost, que siempre el servidor tengan en cuenta que es esto. Luego vamos a definir la base de datos. Acá mi base de datos se llama tutorial. Ustedes pondrán el nombre que corresponda a su base de datos. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear la conexión. MySQL ya trae una función que se llama MySQL Connect, donde le pasamos como parámetro el servidor al que nos vamos a conectar, el nombre de usuario y la contraseña. Una vez pasado estos datos, busca conectarse y en caso de no poder conectarse, simplemente muestra un mensaje de error. Cualquier duda que tengan con cualquier función de PHP, siempre recuerden que pueden copiar esto, venir a php.net, pone el nombre de la función y le sale toda la documentación. Entonces, si tenemos dudas con los parámetros que estamos poniendo o algo, venimos acá y primero se nos explica todos los parámetros y después al final siempre hay ejemplos. Localhost, usuario, contraseña, DB, bueno, hay varios ejemplos que siempre te pueden ser de ayuda. Una vez que definimos nuestra conexión y lo guardamos en esta variable que se llama conexión, lo que vamos a hacer es seleccionar la base de datos que vamos a utilizar. Nosotros dijimos que la base de datos que utilizábamos era tutorial, que lo guardamos acá en esta variable. Entonces ejecutamos esta función que se llama MySQL selectDB. Le tenemos que pasar la conexión, o sea, esto no lo podemos ejecutar sin antes hacer esto, porque un parámetro es justamente la conexión y a su vez el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Yo acá le paso la variable, pero también es válido
haber escrito tutorial. Bueno, lo próximo que tenemos que hacer es hacer la consulta. Para hacer la consulta, en este caso, como vamos a insertar un dato, escribimos insert into, el nombre de nuestra tabla, que en nuestro caso es datos. Definimos cuáles son los parámetros que vamos a enviar, que es la fecha, la temperatura y la humedad. Fíjense que esto tiene que coincidir siempre con lo que tenemos en la base de datos, fecha, temperatura y humedad. Pueden enviarse todos los parámetros o una parte, pero sí los nombres deben ser los mismos y respetarse mayúscula, minúscula, guión bajo. Y los valores que le vamos a pasar. Para la columna fecha, le pasamos el valor de la variable fecha. Para la columna temperatura, el valor de la variable temperatura, que es la que obtuvimos acá. Y para la variable humedad, perdón, para la columna humedad, el valor de humedad, que es el que obtuvimos acá. Fíjense que fecha hasta ahora no lo teníamos, entonces acá arriba ejecuté una función de PHP que se llama time, que obtiene la fecha actual en formato Unix. Que también, php.net/time, nos dice cómo funciona la función esta. Devuelve un número entero que son los segundos que transcurrieron desde el 1 de enero de 1970 hasta el día de hoy. Esa es la fecha en formato Unix. Bueno, entonces tenemos fecha, temperatura y humedad. Ya tenemos nuestra consulta totalmente armada. Entonces el próximo paso es ejecutar esa consulta. ¿Cómo lo hacemos? Hay una función que se llama MySQL query, que es de consulta. Le tenemos que pasar la conexión, a dónde vamos a mandar la consulta, y cuál es la consulta que vamos a enviar. En este caso, como es un insert, no nos va a devolver nada, simplemente se van a registrar los datos. Pero si estuviéramos haciendo un select, está bueno recibir acá el resultado de esto, guardarlo en resultado, porque luego ese resultado podemos ver lo que nos trae el select. En este caso no nos interesa, así que termina acá nomás el código, pero con eso ya ejecutaríamos la consulta. Guardamos, nos vamos acá, le vamos a cambiar acá los valores, por ejemplo le vamos a poner 31 grados de temperatura y humedad le vamos a poner 65,9. Cuando ejecuto me muestra lo mismo porque no hemos borrado nada, pero si voy a la base de datos y examino acá los datos, me dice que en la fecha actual se registra temperatura de 31 grados y 65,9 de humedad. Si volvemos a ejecutar esta función, por ejemplo, le vamos a poner 23 grados, 3, y la humedad le vamos a cambiar a 11% humedad. Ejecutamos y si volvemos a la base de datos, vamos a tener un nuevo registro. Fíjense esto. Por ahí no se entiende el formato, pero hay muchos sitios, si lo quisieran ver, si ustedes copian y ponen Unix, hay una página que yo uso siempre que es esta de PoConverter, que vos le pegas la fecha y te lo convierte a viernes 27 de marzo, 21:01 en este formato y en el -3 que es en la Argentina 18:01, el cual es correcto. Bueno, entonces de esta forma ya tenemos nuestra función armada que cada vez que ejecutamos esto guarda en la base de datos esos datos. Bueno, ahora lo que nos resta es justamente pasar al Arduino para hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer que el DHT11 mida temperatura y humedad y simplemente que la muestre por pantalla. Y después vamos a hacer que este se conecte por Wi-Fi y que abra esa página que nosotros abríamos a través del navegador y le pasamos la temperatura y la humedad, que lo abre el Arduino automáticamente cada
un tiempo X que nosotros le definamos, por ejemplo cada 5 minutos, cada 10 minutos, que ejecute esa página pasando los valores reales de temperatura y humedad actual. Entonces de esa forma tendremos un registro cada 5 minutos, 10 minutos de los valores actuales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar la librería de DHT11 en Arduino. Para eso primero vamos a programa, incluir librería, administrar bibliotecas y esperamos que actualice todas las bibliotecas instaladas. Una vez que actualizo todo, ponemos DHT Sensor Library y procedemos con instalar esta librería. Le decimos que queremos instalar todo y comienza el proceso de instalación. Acá ya fue instalada la librería en mi computadora. Puede que les falle la instalación y en caso de que les falle vienen a la página oficial de GitHub, que es esta, DHT Sensor Library, y acá te explica los dos métodos de instalación. Hay un primer método, que es el que hice yo recién, y un segundo método, que es descargando justamente estos archivos desde acá. Una vez instalado, pulso el botón cerrar y copio el código, que yo ya lo tengo hecho para hacer más rápido, que se va a encargar de leer la temperatura y humedad. Recuerden siempre primero seleccionar el puerto, seleccionar el tipo de placa que vamos a usar, en este caso un Nodenku ESP8266, que es esta, Nodenku 1.0, la que dice 12E. ¿Y qué hacemos? Primero vamos a incluir la librería. Una vez incluida la librería, vamos a definir una variable con el nombre que va a implementar esa librería. Definimos el pin donde vamos a conectar, ya explico cómo se conecta. Y arrancamos con la configuración. Inicializamos la librería de DHT. Luego inicializamos la consola serial para que nos pueda mostrar por pantalla, por esta consola, para que nos pueda mostrar los datos en tiempo real. Y una vez que ya inicializamos todo, mostramos el texto, humedad y temperatura, esperamos 700 milisegundos y comenzamos con el loop que va a leer continuamente. ¿Qué hace esto? Define una variable que se llama h y lee la humedad. Esta humedad la guarda en esta variable. Define la variable que se llama t, lee la temperatura y la guarda en esta variable. Y después mostramos por pantalla humedad igual y mostramos el valor de la humedad. Y el símbolo de porcentaje para que se vea más bonito. Luego mostramos la palabra temperatura y mostramos la variable t. Bueno, compilemos esto a ver si funciona. Abrimos el monitor serie y empieza a tirar cada un segundo, 800 milisegundos creo que le definimos, la humedad y la temperatura actual. Fíjense, si yo lo agarro con el dedo, al sensor de humedad debería comenzar a subir lentamente la temperatura. Esta de 26 subió a 27 y sigue subiendo. Bien, ya tenemos nuestro sensor de temperatura y humedad funcionando. Ahora, estos dos valores, lo que tenemos que hacer como último paso es hacer que se conecte al Wi-Fi y ejecute la URL que ya creamos para que envíe estos valores a la base de datos. Bueno, antes de continuar, vamos a ver cómo se conecta. Fíjense que definimos como pin del DHT, que es el que usamos después para todas las lecturas, acá. Bueno, definimos el pin número 0. Y si nosotros vamos al diagrama de GPIO, el GPIO 0, fíjense que está acá. Que el GPIO 0 es el D3. Entonces acá vamos a conectar el data. Si ustedes agarran el sensor, el DHT11, vienen de dos tipos. Viene uno que tiene 3 patitas y otro que tiene 4. El que tengo yo tiene 3, por ejemplo. Esta, la NC, no la tiene. Entonces, en la pata de BCC la conectamos
a 3 voltios, que puede ser acá begin, o puede ser acá donde dice 3,3, o acá, o acá. Yo, por ejemplo, lo conecté en este. Luego, el que dice GND, lo conectamos a cualquiera de los GND, que tenemos varios. Y el que dice data, lo conectamos al GPIO 0, que es justamente el D3. Bueno, ese es el circuito que necesitamos para conectar este sensor. Son 3 cables, el GND al GND, VCC a cualquier entrada de 3 voltios y el data, recuerden, el D3, que es el GPIO 0. Si a ustedes por X motivo no les queda cómodo ese pin, vienen acá, eligen otro, por ejemplo, eligen el GPIO 5 y en lugar de conectarlo al D3 lo conectan al D1. Es lo mismo. Sin olvidar siempre, en ese caso, si usan GPIO 5, de cambiar acá el 0 por 5. Bueno, para empezar a programar la conexión mediante Wi-Fi, lo primero que vamos a hacer, así como incluimos la librería del DHT, vamos a incluir la librería del SP8266. Con esa línea de código ya quedaría incluida. Luego vamos a definir una serie de variables o constantes con todos los datos de conexión, donde el SSID va a ser el nombre que va a tener nuestra red Wi-Fi, acá el password que necesitamos para conectarnos, acá la dirección IP de nuestro servidor, que se la obtienen con el comando ipconfig. Por ejemplo, acá la mía es 1.110. Y a través de qué puerto se van a conectar. Y acá la frecuencia del watchdog, que lo vamos a dejar con el valor por defecto, pero básicamente es cuánto tiempo va a esperar para reintentar cuando haya un error, cuando no responde el servidor. Bueno, completamos estos datos y seguimos. Bueno, como verán, yo ahí completé con mis datos. El puerto, uso el puerto 80 porque la conexión es HTTP, no es HTTPS. Y con esto ya quedaría todo configurado en las constantes de conexión. El próximo paso dentro de nuestro setup es crear la conexión. Nosotros inicializamos el DHT y mostramos por serial la, humedad y la palabra humedad y temperatura. Antes de eso vamos a inicializar nuestra conexión Wi-Fi. ¿Cómo lo hacemos? Con estas líneas de código. ¿Qué decimos? Primero nos vamos a conectar a la red que especificamos arriba con el password que especificamos. Después vamos a preguntar si la conexión dio correcta, seguimos, y si no dio correcta nos quedamos escribiendo puntitos. Ya lo van a ver cuando lo ejecutemos. Pero esto es un while que queda mientras conecta. Una vez que conectó, sale el while, nos dice Wi-Fi conectado y nos da cuál es la IP que nos asignó nuestro router en esa conexión. Bien, y ahora pasamos a la última parte y lo más interesante, que es la del loop. Una vez que leímos la humedad y lo guardamos en H, leímos la temperatura y lo guardamos en T, lo podemos mostrar por pantalla, no hay problema, pero abajo lo que vamos a hacer es enviarlo al servidor. ¿Cómo hacemos esto? Acá pego el código, así hacemos más rápido. Bueno, con esto definimos la variable carry, esto es para el watchdog, simplemente para que si no responde que vaya reenviando. Y lo que hacemos es, primero nos conectamos al servidor, pasamos la variable host, que host tenía la IP de nuestro servidor, y pasamos cuál es el puerto a través del cual se va a conectar, en este caso el 80. Y si no, mostramos un mensaje de error. Luego construimos la URL. Nuestra URL va a estar compuesta por justamente nuestro host, y después va a ir barra tutorial ESP, de donde saco esto, de acá. Todo lo que está después de localhost es justamente lo que tengo que copiar. Tutorial ESP8266 barra index.php, y después iba el signo de pregunta y empezamos con la primera variable, temperatura igual a, y le ponemos T. Luego le
concatenamos que humedad, perdón, igual a, y le concatenamos h. Esto es para que construya esta misma URL, pero mandando temp igual a el valor que tenga la variable t y igual a el valor que tenga la variable h. Una vez que tenemos todo listo, con esta línea enviamos esa petición. Básicamente ejecutamos esta URL. ¿Cómo se ejecuta? Con el host barra todo esto que tenemos acá, todo este string. Acá lo ejecutamos dentro de un while. Lo que nos permite el while es justamente manejar eso del watchdog, de que si no responde se vuelve a ejecutar. Y por último, leemos la respuesta del servidor. Esto, en este caso, no hace falta, si quieren lo pueden borrar, pero está bueno tenerlo porque, por ejemplo, nosotros cada vez que ejecutamos esta página, nos devuelve este texto. Y este texto que nos devuelve podría ser, por ejemplo, que nos responda si el dato se puede almacenar ok o no, y entonces de esta forma el Arduino sabe si lo pudo almacenar o si no lo pudo almacenar para volver a reenviarlo. Digamos, es para poder comunicarse, así como el Arduino envía al servidor, para que el servidor pueda enviar a su vez también una respuesta al Arduino. Ahora no lo usamos, pero lo vamos a dejar para que les quede el código completo. Bueno, probemos a ver si esto anda. Compilamos, subimos. Ahí se subió. Si abrimos el monitor serie, vamos a limpiar la salida. Debería empezar a conectar. Bueno, ahí conecto. Tomo la humedad, tomo la temperatura y le envío. Y fíjense que cada vez que la envía, vemos la respuesta que dice temperatura es tanto, la humedad es tanto. Y si vamos a nuestra base de datos y actualizamos, ya deberíamos empezar a ver cómo se van registrando las temperaturas y humedad por cada segundo. De esta forma ya hemos completado toda la conexión completa. Hicimos primero el sitio web que recibe los parámetros mediante una URL. Luego programamos el DHT11 para que lea temperatura y humedad. Y por último el Arduino para que mande esos parámetros mediante una conexión Wi-Fi. Bueno, espero les haya sido de utilidad. Les voy a dejar en la descripción del video un link con todos estos archivos, la base de datos que armamos en este video tutorial, el código del Arduino y también, ¿qué me falta? El index PHP del sitio web. Les dejo todo en un archivo comprimido en la descripción del video. Cualquier duda o consulta me avisan y vemos cómo va con las dudas.